Hola, bienvenido a tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Primero a Método Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo. La identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx, o simplemente mandando un mensaje al Instagram de amétodomx, o todo lo puedes conseguir también en Secret Name MX en Instagram. Y por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro, No Compitas, Haz Compitas, directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía, No Compitas, Haz Compitas. Hola. Pues bienvenido otra vez a este podcast. Esta semana, este episodio es uno de esos episodios en los que tenemos invitados. Pero, esta semana es una invitada. O sea, si a veces he dicho, bueno, tenemos invitados o invitadas especiales, creo que este es como de lujo. 10 veces más. No me aguanté. Este es de lujo. De lujo. Es como... Es 10 veces más. Bueno, ya lo escucharon. Si han escuchado, visto o compartido, reído, llorado con este otro programa llamado Desentonados, ya reconocieron esa voz y esa risa. Lo Salgado el día de hoy en Indescriptivo. Hola. Ya bajito, ¿no? Ya hola, bajito, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Con español neutro, además. Además, buenas noches. ¿Así? Hablé como la de la de O. Creo. Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad, ya te estabas tardando un poco. Ya o sea, sé, yo veía que tenías invitados y yo no salía, pero pues qué bueno. Pero ya está. Pero ya estamos aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por platicar. Por venir a ciegas. Sí. Uh-huh. Y me estoy muriendo de miedo. O sea, la verdad, voy a confesarte algo. Yo soy fan de Desentonados, pero no he visto las entrevistas que has tenido con las otras personas. Que la verdad han sido personas increíbles que conozco, que son artistas, que son ilustradores, que son comediantes también. O sea, la verdad que admiro mucho. Pero he visto más los tuyos solo y los de Desentonados. Entonces, me da un poco de miedo. No sé cómo es esta dinámica. Auxilio. No, pues, o sea, básicamente ya tenía ganas de invitarte y de venir. O sea, de poder grabar este episodio. Pero había una combinación extraña. O sea, uno, en que hemos hablado muchísimo tiempo. O sea, a cámara, obviamente, y fuera de cámara también. Pero hemos hablado de muchos temas, de muchas cosas. Entonces, siento que era un poco difícil porque, digo, los que nos están escuchando, nos están viendo. Cuando yo traigo a un invitado al podcast, no es ni por la cantidad de seguidores, no es por si yo creo que es bueno o malo, no es porque es un tema de actualidad. Es más que nada porque me doy a la tarea de encontrar el punto en el cual pudiéramos platicar, ¿no? Y en el sentido de yo tengo dudas genuinas que quiero hacer o quiero llevar la conversación sobre algún punto en particular, ¿no? Y entonces cuando tomo la decisión de invitar a gente. Okay.
como he hablado tantas veces contigo y a cámara hemos hablado Ya me horas y horas conoces. y horas, Claro. era como, ok, sí, está padre, sí me gustaría hacer episodio, pero ¿de qué que no ya hemos hablado antes? No hay misterio en esta relación. ¿De qué podemos hablar? Pero poco a poco, también adentrándome un poco más, no hemos grabado Desentonados, lo estamos platicando un poquito, que probablemente ya vamos a grabar. Reloaded. Así. Reloaded. Entonces, ese espacio, ¿no? Es como que también me dio perspectiva de decir, por aquí puede ser, ¿no? Entonces es como, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Y también la intención de todavía no, o sea, no haberte dicho hasta hace ratito de que íbamos a grabar, era por eso, para que poder tener esa conversación genuina y que creo que incluso en los primeros capítulos de Desentonados es eso, ¿no? Es como, no sabemos de qué vamos a hablar, o sea, sé de qué puedo decir, pero no sabemos qué nos vamos a preguntar, ¿no? Claro. Entonces eso es lo interesante. Pero bueno, yo te conozco desde hace... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tiene mucho. Mucho. A ver. Mucho. Varios años. O sea, Tú trabajabas, yo puedo decir dónde trabajas tú. sí puedes decir. ¿Sí? Tú trabajabas en una agencia. Ajá. En un lugar que En un tenía lugar. sillas, escritorios. Sí. Bueno, Pero, a ver, ¿hace cuánto tiempo trabajabas en esa agencia? es que ¿en cuál? En la primera. En la primera. ¿En la primera? En la primera. Hace... Me encanta. En 4, código estamos hablando. 4, 5, 6, como 7 años. 7 años. Como 6, 7 años, yo creo. Pues 7 años llevamos de amigos. Sí, 7 Más o menos, años. un poquito más, pero sí. 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 Sí, porque yo te conocí por un Ajá. amigo en común. Ajá. Y y pues me llevo mejor contigo Sí, ahora. sí. Pero sí, por ese amigo nos llevamos y tú trabajaste en esa agencia Sí. y como que teníamos ese contacto. Sí. Y ya a partir de ahí como que la historia se fue dando bien Se fue dando, chistosa, sí, ¿no? Sí, se fue como dark. Así. Ajá, Se fue sí. mezclando. Se fue Ya me entre- acuerdo mucho de José Pablo acá ahorita. Todo dark así. ¿Tú eres Sí. mi abuelo? Así. Sí. Pero sí, tú te fuiste y me acuerdo que todavía nos llevábamos y Sí. tú todavía estabas del otro Sí. lado, ya sabes. Sí, Del no en otro- Estados Unidos. No, No en Estados en el otro lado. Pero del charco. cerca Pero de Estados Unidos, cerca de la frontera. Ujú. Y aún así nos llevábamos y luego regresaste y regresaste con Sí, todo. sí. Y regresaste así de que ya yo voy a dominar acá todo, así, soy mandamás. Y me acuerdo de del primer taller, la primera plática, que sí. luego subiste la foto hace Sí, poquito. hace poco. La subiste y yo así de que, ay, esta es mi espalda, Sí. yo estoy allá. Sí. Así. Sí. Y la verdad está muy bonito ver cómo amigos que Sí. han durado por mucho tiempo, o sea, que hemos durado como mucho Sí. tiempo de De conocernos, conocernos. De estar en contacto. han crecido tanto. La verdad es que veo que tengo amigos muy valiosos y muy chingones en su trabajo y que son como que han crecido tanto también personalmente. Y te admiro un chorro. La verdad es que No, desde esa vez que platiqué contigo la primera vez hasta la vez que estabas del otro lado, que no del charco, Ajá. así, pero cerca. Sí. Hasta el día de hoy que te tengo aquí enfrente, no manches. Ha sido una evolución constante y está bien chido, la verdad. No, muchas gracias. Y creo que es eso. O sea, creo que obviamente el después de tanto tiempo también pasa mucho que no te das cuenta de lo mucho que has cambiado, ¿no? Pero sí vas notando cómo han cambiado también los demás, ¿no? Ujú. A veces es bueno, a veces es malo, porque pues te vas como a veces comparando para bien, para mal. Pero la evolución que también has tenido, porque hasta cabe recalcar que antes de que nos lleváramos, digamos, en una relación de amigos, pues yo ya te conocía. O sea, ya te conocía, ya había visto lo que hacías, ya había visto tu trabajo, ya conocía tu trabajo desde antes, obviamente. Y también, o sea, donde trabajabas, que luego tú me dices si puedo decir o no, pero como esa evolución poco a poco, y a veces muy grande, con muchos picos, pues, o sea, tengo ese como back de todo lo que has ido creciendo y evolucionando y todas las facetas hablando específicamente en temas de comunicación, marcas y bla, bla, que has tenido profesionalmente. Y es gigantesco. O sea, cuando me pasaban a pensar, no, pues es que hizo esto, y luego esto, y luego esto, y luego el otro día que te mandaba de que casualmente me salió el recuerdo de, ¿no? Sí, entonces es digo, cierto. pues todo eso, o sea, ha sido una evolución gigantesca, ¿no? Y que cada vez que cuando empezamos a grabar el podcast y todo, en Desentonados, pues ya nos veíamos cada semana y platicábamos, ¿no? Pero antes que nos veíamos cada cierto tiempo, o sea, cada vez que hablábamos o que nos veíamos, ya estabas haciendo más cosas. O sea, ya estabas haciendo otra faceta, y estabas en otra cosa, y estabas haciendo otro, ¿no? A veces hasta en el mismo lugar o en el mismo trabajo. O sea, no necesariamente cambiar ese trabajo, pero
pero ya estabas como que en otra área, o estabas haciendo otra cosa, o estabas más metida en una faceta distinta de lo que estabas haciendo en ese momento. Y entonces esa evolución, para mí, representa obviamente el que has hecho muchísimo con tu carrera profesional, pero también para mí es una lectura de cómo ha ido evolucionando la comunicación a lo largo del tiempo, ¿no? Ok. Ya, o sea, los que han escuchado o han visto Desentonados, pues ya hemos platicado un poco de esto, pero ¿cómo empiezas tu carrera? O sea, ¿cómo decides? O sea, tú estudiaste comunicación. Estudié comunicación, soy licenciada en ciencias de la comunicación. Sí. ¿Cómo decides? Comunicación es lo que quiero estudiar. Ok, pues no, la verdad es que no lo decido, o sea, no me gusta. A mí desde el día número 1 yo siempre he querido ser artista, Ajá. ¿ok? Pero no artista de esas que cantan, Ok. aunque tal vez. Escribía mucho canciones, sí, y escribía muchos poemas y muchas historias, pero eso no era lo que yo quería cuando yo estaba más chica. Yo lo que quería hacer, siempre quise ser artista plástica. Ok. Quería estudiar en Bellas Artes, quería ser artista, ya sabes. Y obviamente, pues mi mamá y mi papá decían que, hija, no se va a vivir de eso. O sea, tienes que estudiar una carrera de verdad. Y yo, bueno, pues lo otro que me gusta, que se refleja tal vez un poco, es diseño gráfico. Y hasta la fecha, a mí me encanta el diseño gráfico y es algo que soy una aficionada, pero no practico y obviamente pues no le sé mucho a eso, ¿no? Me defiendo, pero no le sé. Y pues por otra parte, pues mi familia me dice, no, pues es que esta carrera no hay aquí en Campeche, porque yo soy de Campeche, vivo en Campeche. Y los charritos richo. Terreca. Y Terreca. Y obviamente mis papás me dicen, no, pues no hay esta carrera acá, pues ni modo, vas a tener que escoger una que esté aquí. Y luego pues me voy a lo más cercano para mí, que era algo audiovisual, algo que me gustaba mucho y que hasta la fecha pues me sigue gustando mucho, que son las películas. Y la única carrera que estaba en Campeche, que estaba como disponible para mí, que podía tener tenía de hecho la creación de un cómic, que eso para mí era wow, y tenía una materia de O sea, de creación de cómic. Creación de cómic. En el mapa curricular había una materia de creación de cómic. Era una materia de diseño gráfico, pero tenía como una rama, un proyecto que era... Una unidad cómic. Exacto, del cómic, ¿no? Y pues obviamente había cosas de películas. Y yo dije, pues esta es la que más se acerca a lo que yo quiero. Y esa carrera resultó ser Ciencias de la Comunicación. ¿Y tienes algún, o identificas algún origen de cuando decías, quiero ser artista? O sea, algún punto, algo que pasó, algo que un día encontraste una plastilina y dijiste, mira, o nada más fue algo gradual. Fue algo gradual. A mí siempre me ha gustado algo, lo plástico, o sea, como las cosas manuales, pero tal vez no manuales como amigo de cositas, ya sabes, o sea, sino me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho embarrarme O sea, trabajar con materiales. Materiales, exacto. Entonces, creo que desde ahí siempre me gustó esa parte, además de que siempre fui fan, aunque se escuche como tal vez muy snob, no sé, de ir a museos. O sea, siempre me gustó ir a museos, ir a ver las pinturas, ir a escuchar a una persona leer poesía. Siempre me gustó eso. Y pues obviamente mi tía también influyó mucho, que le mando saludos a mi tía, porque mi tía me daba libros, o sea, me dio libros de Agatha Christie, me dio mis primeros libros así, me dio Moby Dick, me dio todos estos libros como Mujercitas, los libros como clásicos, ¿no? Y ella estudió comunicación. Y ella hacía cuadros con pirograbado, que es esta madera quemada, y hacía cuadros increíbles. Y yo veía eso y decía, yo quiero hacer eso. O sea, yo entendía como muy bien que las artes plásticas es algo que no sé, que nutre mucho a la gente. Y pues no hubo un punto en específico que yo dijera que quiero hacerlo, pero todo lo que me rodeaba sentía que tenía como ese feeling, ¿no? Hacia eso. Ok. Entonces, bueno, te dicen, no se puede vivir de eso. Entonces luego te vas a diseño y dices, no hay carrera. Entonces, ¿irte de Campeche no era una opción?
No, porque nosotros somos 3, entonces mi mamá siempre dijo, es que no le puedo dar uno más que a otro. O sea, tienen que ser los 3 iguales. Sí. Los 3 van a estudiar aquí en Campeche y no les voy a pagar a uno más que a otro. Sí. Y además yo soy la sándwich, yo soy la de en medio. Entonces era como que ni era la hija como mayor, así de que, bueno, tú vas a ir por el futuro. O sea, no. Ni era la hija chiquita o el hijo chiquito, que es como el consentido, como mi hermano, saludos a mi hermano. O sea, la verdad es que no era ninguno de los dos. Entonces era la de en medio y la más pesada en cuanto a que yo era la única que quería estudiar fuera. O sea, yo era la única. Y de hecho, tuve ese viaje que te dan en la Anáhuac. Que te llevan así de las universidades cercanas. No sé si tú viniste bueno, en Cancún. En Cancún fui a la de Cancún, sí. Yo vine la de acá. Y yo me enamoré del cuarto de fotografía, me enamoré del cuarto oscuro, de la clase esta que daban de embalaje. O sea, yo dije, no mames, yo quiero esto. Pero pues la Anáhuac, además. Claro. O sea, jamás iban mis papás a decirme, sí, tú eres la única que va a estudiar en la Anáhuac y los otros 2 no. O sea, no. Sí. Entonces, pues no se pudo. Simplemente no pasó. Sí, creo que, o sea, con mi experiencia también ahí, yo pues estudié en una escuela privada. Y era una escuela privada, pues cara. O sea, cara, ni siquiera cara porque fuera muy buena, solo porque era muy cara. O sea, y entonces todos los que iban eran, pues, personas extranjeras y que, pues, que tenían bastante dinero, ¿no? Entonces, y yo no. Lo que hacía, o sea, uno, obviamente, tenía una beca muy grande porque, pues, me iba muy bien en la escuela. Entonces, y, pues, me ofrecieron también muchas becas en muchas universidades. Cuando fui me acuerdo que, ese viaje de la Anáhuac, que yo dije, es que no quiero estudiar aquí. O sea, no quiero... me acuerdo, ni siquiera fue ningún, porque creo que te llevaban al cuarto y luego te llevaban a una grabación porque tenían como que radio y tenían tele y tenían no sé qué, entonces tú podías ir y ver. Recuerdo que no fui a nada, porque dije, no quiero ir y que me guste, porque no voy a estudiar aquí. O sea, ni voy a estudiar, ni va a valer la pena, ni tiene sentido para mí, o sea, el esforzarme para bla, bla, bla. No, lo voy a odiar. Entonces recuerdo que no fui a nada porque no quería que me pasara eso, justo. Sí, pero de hecho me estaba acordando de, estaba más chica y había este papalote museo del niño itinerante. Sí. Llegó a Campeche y llegó con la cama de clavos y esas cosas y había una cabina de radio. Y me acuerdo que yo estaba, fíjate, ahorita que lo estoy como recordando, ese fue un punto en el que yo dije, no manches, yo quiero hacer esto, porque... Veo la cabina de radio y yo digo, ¿qué es esto? Está padrísimo. Veo los micrófonos, todo. Yo digo, ay, aquí yo ya voy a poder. Sí. Y empiezo a hablar en esa cabina. Estaba yo bien chiquita. Y creo que eso es lo que más recuerdo de todo el papalote museo del niño itinerante. O sea, me encantaba eso. Fíjate que el otro día me estaba acordando de... O sea, como que desbloqueé un recuerdo y que conectó todo, o sea, muchas cosas. Cuando yo era chico... Estaba creo que en la primaria, me regalaron una grabadora, una radio de esas negras, que tenían solo para una esa y la bocina y la antena, ¿no? Que cargabas, era como una pildorita así como estaba. No sé por qué, no me acuerdo por qué me la regalaron, pero me la regalaron. No sé si yo la pedí, no me acuerdo. O sea, tendría que haber tenido, no sé, 7 años, 8 años, ¿no? No me acuerdo. No, menos, estaba en la primaria. Bueno, no, sí, 6. Entras a los 6, ¿no? La primaria, sí, como 7, 8, estaba como en segundo o tercero. Entonces me regalaron de Navidad, no sé por qué. Y recuerdo que era de las que ya tenía como que la entrada auxiliar y tú le puedes poner unos audífonos, pero audífonos también con micrófono, porque tenía la opción de grabar. Sí. Por alguna razón, entonces me regalan un cassette en blanco y yo me puse a hacer un programa de radio. ¿Tú solito? Yo solito. Creo que tenía que ser una tarea o algo así. Y digo, pues, ¿por qué no grabo No, es como que, pues sí, como el de la radio, como el que escucho ahí en la radio. Entonces era como creo que era de ciencias naturales, no sé, algo, pero entonces como que yo leía un libro y como sabías que el animal, no sé qué. Y luego había como mi tía tenía unos cassettes como de música instrumental o ambiental o algo así. Y había unas como que selváticas, ¿no? Entonces me acuerdo que podías ponerlo y le podías como poner la música y yo pegaba el micrófono a otro para que se escuchara. Entonces como que armé así eso. Y entonces tenía mi cassette. Que era tu premiera ya. Sí, o sea, que no sabía si mi cassette servía o no servía. No sé ni siquiera me acuerdo si lo grabé bien o no, si lo llevé a la escuela. No recuerdo nada de eso. Pero me acuerdo haber hecho todo ese proceso. Y luego, o sea, y eso me acordé
Y fue tan como desbloquear ese recuerdo tan como adentro que ni siquiera no tenía idea y empecé a recordar del grabador. Y luego conecté todo lo que hago también hoy y fue como que, o sea, De ahí fue, viene, ¿no? O sea, de ahí sí. viene. Entonces, por eso a veces hay momentos en los... Y por eso te preguntaba, ¿no? A veces sí podemos identificar como que pasó esto y esto es lo que me hizo como despertar ciertas cosas que a veces recordamos después o a veces no los tenemos presentes, ¿no? Pero bueno, terminando el paréntesis, ok, entonces fuiste a esta parte de la NAWAC, viste lo de la radio, viste todo, entonces te enamoras de comunicación. Sí. Y decides tomar comunicación. Sí, decido tomar comunicación en una escuela en Campeche, Campeche. en Campeche, la única escuela que es más prestigiosa. Ok. Y la verdad es que me gustó porque era bien diferente. Estaba la universidad, que es donde yo estudié, el Instituto Campechano. Ok. Y la otra, que era como la de paga, pero esa era la universidad, creo que se llamaba Universidad Mundo Maya. O no sé Ok. si era la UNID, no me acuerdo. Ajá. Entonces era como un constante, era diferente cómo Ok. lo llevaban ellos a cómo lo llevábamos nosotros. Nosotros leíamos un chingo de cosas, o sea, leíamos muchos partes de libros, que ahorita ya no me acuerdo, Sí. pero eran como cosas de economía, cosas de contaduría, cosas de psicología, de filosofía. Leíamos un chorro de esas cosas y los de las otras escuelas, pues no. Ok. Ellos hacían cosas de radio Ya. y hacían cosas como de tele y yo, ¿y cuándo voy a hacer yo eso? Sí, o sea, una más teórica y otra más práctica, Exacto, digamos, ¿no? exacto. Entonces, pero cuando habían como estos programas como de investigación, estas tareas como de investigación, Ajá. me acuerdo que me tocó uno, y de hecho ese ya antes en la preparatoria me tocó uno que era acerca del cine. Ujú. Y a mí siempre me ha gustado ver películas, siempre, toda la vida. Y recuerdo que yo les comenté a mis compañeros, oye, ¿y si hacemos un video donde salgamos nosotros en el cine hablando del cine? Ok. Y todos así, ¿qué? Y yo, dale, vamos a grabarnos nosotros y cada uno dice una parte. Y habían obviamente unos que decían, no, yo no quiero salir, no me gusta, ¿no? Sí. Y yo me Sí. pongo así, ¿no? A mí me encanta esta. Bueno, entonces me acuerdo que desde ahí los videos que hacíamos para las materias igual y eran audiovisuales, o sea, eran como entregas que estaban chidas, que estaban padres. Y luego pasó a la universidad y en la universidad hicimos también trabajos de investigación de gente que estaba, por ejemplo, en algunas comunidades específicas. Íbamos, grabábamos y yo me acuerdo que yo editaba los videos. ¿Cómo se llama esta plataforma que no era iMovie, era el otro más viejito? Uno de Windows. Era como media player. una cosa así, Ándale, ¿no? como, Ajá. como media player. Yo me acuerdo que así Sí. combinaba así mi voz en off y todo, y en mi cuarto, yo así grabando y todo. Y obviamente a mí me dejaban esas tareas de que, bueno, ya lo fuimos a hacer, ya escribimos, leímos, ya todo hazlo tú, ¿no? Y ya yo era la que estaba ya al final y se entregaba el proyecto y era como, obviamente, los proyectos que se nota que les haces como Ajá. ese esfuerzo de más. Sí. Y a mí me encantaban. Entonces, creo que sí fue como parte fundamental para mí desde un inicio estos contenidos que no eran comunes, tal vez, que no eran lo que estábamos acostumbrados Sí, a el ver. estándar. Entonces, yo siempre buscaba esa parte como de diferenciarlo y que al momento en el que todos mis compañeros estuvieran viendo ese video o esa exposición o lo que sea, dijeran, ay, oye, sí le echaron coco, ¿no? Está padre. Y hasta les diera gusto, ¿no? Que estar viendo eso. Y pues nada, yo creo que por allá me empezó a interesar todo lo multimedia también. Ok. Avanzamos. ¿Cuánto tiempo fue la carrera? Fueron 4 años, creo, 4 años y cachito. Ok. Terminas la carrera. ¿Qué pasa? Antes de que termine la carrera, pues yo ya estaba trabajando. Yo trabajé desde antes. Trabajé en muchas cosas. Ok. En muchas. Ok. 2 de ellas que voy a decir. Y dos. No, 2 nada más voy a decir. Una era trabajé como de niñera. Ok. Ajá. A mí antes yo decía, ay, odio a los niños, Ajá. ¿no? No me gustan, ¿no? Sí. Y trabajé de niñera
Y me cambió también la perspectiva. Obviamente, ya una vez estando en contacto con niños. O sea, antes de ser niñera no te gustaban los niños. No. Ok. Yo creí que durante. No. Okay. No, ya cuando ya trabajé de niñera, trabajé Ya. muy poquito tiempo de niñera porque igual y eran las amigas de mi mamá, ya sabes, que tenían ok, hijas más chiquitas. Sí, y ya pues, te contrataban. Y el otro trabajo fue en una tienda de artículos religiosos. Ok. Loquísimo. Loquísimo porque Sí, llegaban no a la... me imagino, no me imagino. Jamás. Llegaban a la tienda y me decían, oye, tienes no sé, el santo tal. Y yo, ¿ah? Así como que, no sé, Sí. no he leído nada de eso. Y aunque realmente mi familia es católica, pues yo no soy así tan católica que digamos. Entonces, pues nada, llegaban a la tienda, me pedían cosas religiosas y yo no tenía idea de... Pero pues fue un buen... Como señora cajera de Walmart que no se sabe todos los códigos de las frutas. Exacto, Saca exacto. ese librito. Exacto. Oye, ¿es perejil o cilantro? Es como, ¿Cuál es el salmo? ¿Cuál? Sí, sí. Así, exactamente. Estuve trabajando muy poquito tiempo de ahí también, en esa tienda. Y ya después, ya más pegado a la licenciatura, pues estuve ya trabajando en diferentes medios de comunicación. Ok. Estuve trabajando en tres televisoras. Estuve de productora. Ok. Estuve redactando guiones para noticieros. Estuve haciendo producción también de video en un programa que se llamaba ¿Qué sexo? Ok. Que era cosas relacionadas a la sexualidad. Ajá. Y me encantaba ese programa, me encantaba. Eran dos sexólogos que se juntaban a hablar justamente de cualquier cosa relacionada al sexo, ¿no? Relacionada a la sexualidad, más A la bien. sexualidad. A la sexualidad. Y era un programa de tele. De televisión. Ok. Entonces eran todos los miércoles en la noche, porque aparte no les dejaban como Sí, claro. contar muchas cosas Sí. al Sí, aire. porque era tele abierta, ¿no? Era tele en local. Local. Ok. O sea, era por cable, pero local. Ajá. Ok. Y pues eran dos psicólogos que también pues hablaban de muchas cosas y ahí aprendí un chorro de cosas también porque pues ellos daban como un tema, pero pues nosotros, la parte como de producción, salía a entrevistar a la gente a la calle. Ok. Entonces salía a entrevistar así de que, ¿y tú qué opinas de los dildos, no? Ok. Y la gente, no, pues es que a mí no me gusta eso, ¿no? Y había Ajá. gente que de plano no le gustaba salir en tele y era como estar cazando gente, era como... ¿Y tú ibas a hacer las entrevistas? Yo iba a hacer las Ok. entrevistas. Y luego, pues yo iba con el editor y yo le decía, ponle esto, quítale Ajá, esto, ok. ponle lo otro y Ya. todo, ¿no? Y pues eso sucedió en la licenciatura. Ajá. Todo esto es mientras estabas estudiando. mientras estaba estudiando. Ok. Después de ese primer acercamiento con con producción, estuve trabajando en otra televisora que era de Campeche y ahora ya está de full aquí en Mérida. Ok. Y ahí aprendí un chorro. Ahí estuve como de producción también. Estuve coordinando a los reporteros. Ajá. Qué rollo, ¿no? O sea, que jamás me imaginé yo que era un estudiante y que estaba yo coordinando las notas de los reporteros. Y había notas que a veces los reporteros a veces no llegaban. No Ok. llegaban con las notas, entonces tú te tenías que sacar de la manga una nota porque el noticiero era a las 2 de la tarde. Ya. Y había como Un esquema. un esquema. Y además yo era la que conducía el noticiero. Entonces yo hacía de todo. Además, ok. Entonces yo tenía que estar en maquillaje, en vestuario, en una hora específica. Y era un rollo también. Ajá. Entonces eran O sea, días... coordinabas a los reporteros y además tú presentabas las noticias. Sí. Ok. Y yo redactaba pues el Sí, guión ajá. que yo... o sea, el guión ajá. que tú misma ibas a decir. Ujú. Ok. Y además pues estaba estudiando. Sí. Entonces, Ok. y en ese entonces fue cuando me volví adicta al café. Ok. Ahí fue Pues sí. como donde yo conocí realmente el café. Sí, digo, o sea, quiero pensar, tú me dirás, o sea, que la experiencia, pues, está padre, ¿no? O sea, pero... Ya viéndolo desde aquí, Ajá. estuvo padre. Ajá, o sea, que está padre el hecho de que, o sea, si hagas todo eso porque aprendes, pues, todo, ¿no? Ujú. Desde salir a cuadro hasta... O sea, y que también tener como esta perspectiva de... Porque muchas veces, o sea, porque me ha tocado, por ejemplo, escribir guiones, ¿no? Pero si no sales a cuadro, no tienes la misma como visión
de qué puede funcionar mejor y qué no, o cómo conectar, ¿no? Cómo también darle espacio a que la persona que está hablando pueda meter su forma y que no se sienta que está siendo robot leyendo. Sí. Ajá. Entonces, que sí, o sea, sí le das como un guión prehecho, pero también hay espacios donde puede meter como que cierto detalle personal del que está a cuadro, ¿no? Si quiere, porque hay unos que no. Sí, Pero entonces el poder escribir tus propios contenidos y luego decirlos, pues te da un cierto feeling que seguramente para un futuro te puede servir más, ¿no? La verdad es que sí me gustaba mucho. Llegó un punto en el que, pues, al principio, de hecho me lo decía como la productora, que era la que me contrató, me dijo, si te vuelves a confundir leyendo el prompter, ya no regreses. Ok. Así me lo dijo. Sí. Y yo estaba vuelta a nervios. Sí. Y recuerdo que regresaba yo a la casa llorando, así de que necesito hacerlo bien porque esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. En ese momento, mira, la Lorena súper ingenua, o sea, no sabía lo que le esperaba todavía. Pero es que además en ese momento, o sea, ¿cuántos años tenías? 20 y tantos, ¿no? Sí, como, pues 20, sí, 21, tal vez. O sea, es que en ese momento esa es toda tu vida, o sea, no, y más si estás en un trabajo tan intenso, sientes que si te despiden en eso, ya se acabó tu carrera y nunca vas a hacer nada y vas a ser vagabundo. Exacto. O sea, ¿no? Además de los tres televisoras locales que habían ahí en Campeche, esa era la más importante. Sí, ¿Okay? Sí. Esa era la top. Obviamente, yo tenía que seguir ahí. Y pues el prompter funcionaba como todos los prompters funcionan, pero para mí era así desconocido y pues... Es que además estabas estudiando, o sea, no es como que no tuviste una clase de prompter, o sea, yo no, fíjate que nunca en mi vida me ha tocado leer un prompter como tal. Es porque eres afortunado. Ajá, sí. pero incluso hay un filtro de TikTok. Que para leer rápido, me encanta. Que lees el prompter, o sea, como que es como truco de prompter, ¿no? Sí. Y lo he intentado hacer, o sea, hay veces que sí me ha salido, pero hay veces que no. Y para mí es muy difícil a veces... O sea, siento que no podría usar un prompter porque no podría leer lo que alguien más escribe para mí. Creo que sería muy difícil. ¡Ay, qué pesado! Lo adaptaría. Bueno, o sea, creo que sería muy difícil. Hasta lo que yo escribo para mí lo adapto siempre a la mera hora. O sea, nunca lo leo tal cual, ¿no? Entonces, creo que es complejo. Sí, es complejo y de ahí viene pues esa virtud de escribir tus propios guiones, ¿no? Sí. Está chido. Pero pues... yo necesitaba ese trabajo y necesitaba seguir allá. Y era estudiante y era de todo, ¿no? ¿Te pagaban? Sí me pagaban, pero me pagaban, la verdad, lo que costaba, lo que cuesta ahorita, no sé, una blusa en Sasha y en Zara y así. O sea, la verdad, era significativo. Era significativo. Además, pues yo todo el tiempo caminaba mucho porque mi casa, la escuela y la televisora estaban muy cerca. Y yo hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, ay, me encanta esa frase, hasta el sol. Sí. Muy de televisión. Sí, ¿verdad? Sí. No sé manejar. Okay. Entonces, pues yo caminaba. Sí. Yo caminaba todo el tiempo. Y mi clase, pues empezaba a partir de las 3 de la tarde. ¿Tus clases? Mis clases. Okay. Y terminaban a las 9 de la noche. ¿Pero el programa era a las 2? Exacto. Okay. Y yo tenía que estar en la televisora a partir de las 10 más o menos. 9, 10. Sí. Para que me diera tiempo de recapitular esas notas. Y de maquillarte y de vestirte. Y de todo, ¿no? Entonces, todo mi día estaba ocupado. Sí. Todo mi día. Y creo que ha sido la etapa de mi vida donde he hecho más cosas que nunca. O sea, porque yo hasta salía a correr al malecón. O sea, yo no entiendo cómo lograba eso. Sí. Ay, extraño tanto esa... Es que pues cuando eres joven, o sea... No te importa nada, ¿verdad? No te importa nada porque comes cualquier cosa, claro. Porque no te hace daño. O sea, la realidad es esa. O sea, sí es un tema de que cuando eres joven, uno, te importa menos tu salud, ¿no? Porque además, pues no te afecta tanto. O sea, puedes comer mal un mes y no te va a pasar nada. Sí. O sea, ya a los 30 comes mal un día y ya no puedes comer normal durante un mes. Claro. O sea, sí. ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno. Y pues nada,
hago lo que puedo, continúo trabajando ahí en el noticiero y la verdad me sale muy bien. Me acostumbré a trabajar con el prompter, tuve entrevistados que me pusieron muy nerviosa, tuve crisis también políticas ahí donde habían campesinos golpeando la puerta del noticiero y yo dando las noticias, la noticia que hablaban de ellos, en la que hablaba yo de ellos mal, básicamente. Entonces, peligro constante. Sí. Pero me encantaba. Sí. Me encantaba y yo decía, esto es. Sí. Hasta que llega un punto en el que pues yo decido moverme de televisora y no sé si quiero como contarlo todo, solamente que no se da esa oportunidad y decido ver en otros lugares, trabajar en otra cosa. Porque digo, a lo mejor y la televisión no es lo mío y a lo mejor y puedo trabajar en otra cosa. Y empiezo a meter currículums por todos lados. Y empiezo a lograr como cachar algunas chambas en Ciudad de México. Okay. Y mi mamá, no te vas a ir a Ciudad de México. ¿Para esto ya te habías graduado? Ya. Ya, ok. Ya. Obviamente pasa otra oportunidad de trabajo en Ciudad del Carmen, en Campeche. Y mi mamá, Menos. ay, no te vas a ir a Ciudad del Carmen, no. Y cacho 2 oportunidades aquí en Mérida. Y me dice, bueno, pues Mérida no está tan mal, está bien. Además, ya tu tía conocía, porque mi tía es egresada en Aguac. De Mérida. De Mérida. Ah, ok. Bueno, perfecto. ¿Y vivía aquí? Vivía aquí. Ah, ok. Pero no. Vivía cuando estudió. Mi tía ya estaba viviendo en Campeche. Ah, ok. Para ese momento histórico ya se había regresado en Campeche. Ok. Pero mi mamá estaba como familiarizada. Sí, o sea, como que fue, no le pasó nada, todo bien. Exacto, ¿no? Okay. Estaba, bueno, vamos. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, ok, ¿estás consciente que si voy a vivir allá? Y mi mamá, pues sí, o sea, ¿qué más? Sí. Y me acuerdo muy bien de ese trayecto en el que yo guardé todas mis cosas en el coche y mi mamá me trajo aquí a Mérida y mi mamá venía con lágrimas en los ojos. Me acuerdo perfecto. Y mi mamá me decía, te admiro mucho, me decía, porque tuviste el valor de hacerlo a esta edad. Yo no sé si lo hubiera podido hacer, me dijo. Y qué bueno que lo estás haciendo. Me duele mucho, pero qué bueno por ti. Y te voy a apoyar siempre. Y las dos así, llorando, ya sabes, en el coche. Me encantó esa experiencia. La tengo todavía muy latente y no se me va a olvidar nunca. Llegamos aquí y tuve entrevistas en 2 lugares. Uno que era como una casa, la verdad que no estaba tan chido. Pero, ok, te viniste a vivir aquí, todavía no tenías trabajo. Era, vamos a ver. Sí, no, vamos a ver. Vamos a probar suerte. Sí, vamos a probar suerte. Voy allá a la primera casa, no me encanta, o sea, como que había gente como muy fresa, la verdad, no me gustaba. Y luego voy a otro lugar que me pierdo, que no encuentro la oficina, pero el momento en el que yo entro, me recibe una persona súper amable. Y me dice, oye, yo sé que no sabes nada porque eres egresada y tu experiencia es de televisión. Entonces, yo te puedo enseñar, no hay problema, y te pago. Y yo, ok. Pero me di de lujo, ¿no? Dije, bueno, pero tengo otra opción, entonces voy a pensarlo. Sí. Está bien, piénsalo. Salgo de allá, le cuento a mi mamá, oye, me gusta más esta. Sí. Y mi mamá así como en el nudo en la garganta. Y me dice, pues llámales y diles que te presentas entonces el lunes. Y pues les llamo y les digo, ya lo pensé, así, todo rápido, ya está. Y les digo, está bien, sí, quiero trabajar con ustedes, ¿no? Y en ese momento, pues nos vamos yo ya había investigado como casas y todo. Y pues me quedo a vivir con una señora en ese momento que se llamaba Doña Pilar. Doña Pilar, muy linda la señora. Y rentaba sus cuartos. Entonces, pues yo iba a estar dentro de la casa, pero pues iba a vivir en un cuarto. Y a partir de ahí, pues mi mamá, con lágrimas así horrendas, me deja y me dice, te va a ir bien, no te preocupes, estoy al pendiente de ti. Y me deja y se regresa a Campeche. Y pues fue mi primer trabajo fuera. La verdad, ahorita que lo pienso, digo, ¿cómo chingados? O sea, ¿en qué estaba pensando? Pero pues estuvo chido porque no sabía manejar, no sabía nada de Mérida, no sabía cómo llegar a la oficina, no sabía lo que iba a hacer. O sea, yo tenía experiencia en televisión y ellos no sabían qué era, no sabían en qué iba a trabajar.
¿Pero de qué era la empresa? ¿Era de Era una agencia de publicidad. publicidad? Ah, ok. O sea, pero tú ya sabías que era una agencia de publicidad. O sea, no. Pero tú mandaste o sea, ¿viste qué pasó? Lo que pasa es que vi una cosa que decía Community Manager. Ajá. Y para mí dije, pues quién sabe qué es, pero es algo de comunicación. Pues ya quién sabe. Okay. Y yo mandé. Pero lo viste en Facebook y así de que... No me acuerdo dónde lo vi. No sé si lo vi como o en CompuTrabajo, ese tipo de cosas, en ¿no? ese tipo de páginas. Ya, tú así. viste mandar. Me vale, yo lo mandé. Sí. Y allá lo recibí, Ok. entonces yo no tenía idea de qué Sí. era. O sea, Me gusta la comunidad. Ajá, Community, me va. gusta la comunidad. Así, yo hablo mucho. Así, pues no me importó. Ok. está Llegué bien. ahí y obviamente pues ahí fue mi primer acercamiento Ok. con la Publicidad. con la comunidad. No, con la publicidad Ajá, digital. ok. Ah, ok, además digital. Sí, Ok. sí, digital. Y con todo lo relacionado Sí. a Facebook, Twitter, Instagram, que eran los que habían en Sí. ese momento. Conocí como... Ellos me enseñaron mucho. Ellos fueron como mis grandes maestros y la verdad se los agradezco mucho. Y bueno, pues la verdad es que a partir de ahí me quedé pensando, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Pues sí lo voy a decir. La verdad es que fue una agencia que me gustó mucho trabajar porque aprendí mucho. Era ClickPlan Ok. con Leti y con Javo y que la verdad Ok. les mando un saludo si me están viendo. De hecho, se los voy a mandar para que Sí, vean que mándala, salí. mándala, para que Salen allá. claro. Ok, estamos en este punto donde pasaste de los medios tradicionales, digamos, ¿no? Ujú. Tele, y además lo más, digamos, profundo de los medios tradicionales, ¿no? Es estar en la calle, estar en la nota, o sea, buscar la nota, estar en el show El real. desmadre, así. Y luego estar a cuadro también, o sea, sí, estuvo intenso. Y de ahí te pasas a algo que, además, o sea, digamos, en medios tradicionales en ese momento lleva décadas. Décadas de información, de cosas, de lo que sea, ¿no? Seguramente habrá gente que estaba trabajando en la televisora que llevaba, no sé, 10 años, Sí. 15 años, 20 años en el medio. Sí, me acuerdo que como que no les caía muy bien porque yo era una estudiante y pues yo había salido a cuadro. Sí. Entonces yo así de que, puta, entraste por la puerta grande, Sí. me decían. Entraste bien. Sí. Y yo, pues, gracias. O sea, como que yo ni idea de Sí. cuánto tiempo requiere Sí, también llegar el a estar. ese punto. Exacto, Sí, ¿no? totalmente. Ok, entonces te vas a otro mundo totalmente, que ahora es el mundo digital, donde es pues, una computadora ¿no? El 100%, el 99% del tiempo, en publicidad además, de pasar a escribir pues noticias a comunicar sobre marcas. Sobre ¿no? marcas, sí. ¿Cómo? O sea, ¿hubo un choque? ¿Fue sencilla la transición? O sea, ¿cómo lo sentiste o cómo lo sentías en ese momento? Digo, obviamente hoy en retrospectiva, pero ¿cómo te sentiste esas, no sé, primeras semanas, primeros meses, primer año? ¿Sentiste alguna diferencia o algo muy significativo que dijeras, esto me costó más trabajo o esto fue más fácil de lo que pensé? Pues sí fue difícil porque de haber trabajado como en una empresa como muy, o sea, como muy estructurada, sentí que estaba trabajando en una empresa que era muy libre, o sea, que era como muy relajada. Y yo de tener un horario específico y un tiempo y vamos, de maquillaje y no sé qué, y guión y dale, prompter, y hacer todo eso a poder programar cosas, trabajar en HotSuite, o sea, de las publicaciones de Twitter, que era como un poco más relajado y eso yo creo que me costó un poco de trabajo entenderlo también. Pero después, el hablar como si fueras una marca, me encantó. O sea, trabajábamos en ese entonces con Carl's Jr., con Borana, que era una marca de maquillaje, y también trabajábamos con Jorgenfrost. Y me encantaba. O sea, no manches, Jorgenfrost era mi marca favorita porque era el helado. O sea, era helado. Estabas hablando como si fueras una máquina de helado. Estaba padrísimo. Entonces, era como muy divertida y se podía hacer cosas como visualmente chidas. Y me acuerdo que pues ahí en ese entonces conocí a nuestro amigo en común. Que él es diseñador y hacía cosas padrísimas para esta marca. Y me acuerdo que yo le decía, oye, ¿y qué tal si haces una piña que tenga el interior de una fresa y que sea un sabor diferente? Y él, ¡a huevo, sí vamos a hacerlo! Entonces hacíamos cosas bien padres con la marca y me gustaba mucho. Era una de mis marcas favoritas.
Pero después de eso, después de un tiempo que pasó ahí, que pues como que no sentí que estuviera avanzando más que solamente eso, pues yo ya quería probar otra cosa. Ya quería ver qué había, ¿no? Para mí. Y en ese entonces, si no me equivoco, empiezo a trabajar. Trabajé, creo que 2 meses, tal vez. 2 meses. Estuve trabajando en un corporativo de carnes al pastor. Ok. Estuve en un corporativo de carnes al pastor. Lo voy a dejar así. Ajá, sí. 2 meses estuve nada más, la verdad. Sí. No duré nada porque era horrible. Ok. Y ya. Eso es todo lo que voy a decir. Es que aparte, dijiste corporativo de carnes al pastor, entonces me imaginé taqueros con portafolio. Oye, sí, suena un concepto bastante interesante. O sea, es como que en la computadora, pero con su gorrito escribiendo. Sí, ¿no? En Excel. Sí, éramos esos. 2 con todo. Sumar. Con piña. Código piña. No, la verdad es que sí. Conocí gente, una persona en específico que me ayudó muchísimo a pasarme a otra agencia. Ok. Y que me acuerdo que ella me vio y me dijo, tú no perteneces a este mundo, o sea, tú no perteneces a esta parte corporativa. Te voy a ayudar a pasar a donde sí perteneces. Y hasta la fecha, pues, no nos hablamos, pero es una persona que cambió. De no haber sido por ella, no hubiera estado en todos los demás lugares. Yeah. Okay. Y se lo agradezco mucho, la verdad. El caso es que ella me dijo, te voy a congeniar una cita con el dueño de una agencia y pues a ver qué pasa. Sí. Y me acuerdo que llego a esta cita. Obviamente yo tardé creo que 2 meses en este corporativo de tacos. Y llego a esta cita y yo la verdad no tenía idea de cómo redactar un currículum, ¿ok? Porque, o sea, no sabía. Me acuerdo que lo primero que me dijo, es que igual y no se me olvida, me acuerdo lo primero que me dijo, que fue mi jefe. Sí. Me dijo, ¿quién pone preescolar en su currículum? Me dijo. Eso me dijo. Y yo, apenadísima, porque yo obviamente no sabía. Sí. Se burló de mí un chingo. Y yo lo puse, perdón. Y obviamente nos caímos muy bien. Ajá. Y pues esa agencia me hizo también crecer muchísimo. Y ahí también se lo agradezco mucho porque me llevó muy bien con el dueño y que hasta ahora pues seguimos llevándonos muy bien. Y esa agencia es Qualium. Okay. Entonces ahí trabajé 2 años y cachito más o menos. Tal vez un poquito más, no me acuerdo. Y ahí aprendí toda la carnita chida, ¿no? La carnita chida de las redes sociales y de crear campañas. Y estuvimos creando una campaña para una marca de paneles solares, donde pintamos todas las paredes de verde y decían frases como cosas relacionadas a que la luz, a que la CFE y que no sé qué. Padrísimo. Me encantaba hacer eso. Y ahí fue donde surge la idea, yo estando como husmeando en el Facebook de la empresa, veo que él había hecho un video antes donde él hablaba de cosas de target y de palabras como rebuscadas, raras de marketing digital. Y yo le dije, oye, ¿y por qué no continúas haciendo eso? Y me dijo, ay, no, o sea, la verdad es que no estaba tan chido, o sea, no me gustaba. Y yo le dije, oye, ¿te late si yo hago unos? Vamos a intentar, vamos a hacer un video donde yo salga hablando de cosas de marketing. Y me dijo, pues a ver, arma una propuesta y a ver qué sale. Y yo, dale, pues agarré como a mis amiguitos de allá y le dije, dale, pues vamos a hacerlo. Y yo divirtiéndome, como siempre, porque a mí siempre siempre me gustó salir a cuadro. Entonces me paro, ya tenía un chorro de tiempo que no salía a cuadro de nada. Entonces el primer video del videoblog de Qualium, salgo parado así como toda seria. Hola, bienvenidos al videoblog de Qualium. Este es el primer videoblog donde voy a hablar de marketing digital, ¿no? Y aparte, en la edición, que yo no lo edité, en la edición se le ocurre a mi compañero ponerme como primero de este lado, luego de este lado, luego en medio. Luego cuando hablaba veía o sea, como que bien raro. Sí. Y me dice, oye, pues sí quedó chido, vamos a enseñárselo pues al dueño, ¿no? Se le enseñamos y le dice, está cagado, me dice, pues vamos a subirlo. Y los empezamos a subir. Y se fue haciendo cada vez más y más, se me fue haciendo cada vez más cómodo
porque yo redactaba mis guiones y porque pues yo ya sabía que estaba como en confianza de equivocarme y de que no había ningún problema. Yo tenía un prompter, también lo leía, que era como un iPad encima de la cámara. Y obviamente había una persona que estaba al lado de mí, del iPad y de la cámara, que sabía qué era lo que yo estaba leyendo. Entonces yo utilicé esta mega habilidad de así, de leer al mismo tiempo de reírme y al mismo tiempo de hacer como una elocuencia, lo que sea, y continuar, ¿no? Y así fue que se empezó a dar el videoblog de Qualium, que hasta la fecha ha sido algo que me ha gustado mucho. La verdad es que hasta la fecha sigue habiendo gente que me dice, oye, yo te ubico de algún lado, pero no sé de dónde. Y yo, seguramente es por el videoblog de Qualium, ¿no? Y la verdad es que sí me gustó muchísimo hacerlo y aprendí muchísimo también dentro de esta agencia. Me encantó trabajar con toda esa gente muy talentosa, que sigue haciendo cosas padrísimas. Y pues todo llegó a un fin. Después de un tiempo como padrísimo, llega un punto en el que pues yo no sé si me aburrió, yo no sé si quería algo más, yo no sabía en ese momento qué era lo que me esperaba. Y llega a la agencia, porque la agencia como que nos daba talleres y cursos que estaban padrísimos, que también di talleres de redes sociales. De hecho, creo que en algún momento fuiste a alguno. Fui a el primer Desentonados fue en Qualium, fue un taller de como creatividad, algo. ¿En serio? Sí, sí, hay una foto que lo vamos a poner. No lo vamos a poner. Pero, ¿aquí? No. Sí. Sí. Ahí fue el primer Desentonados. Imagínate. O sea, todo está conectado. Dark. O sea, y es que, ok. Y vamos a la mitad de va a tardar esto. Sí. O sea, ahorita se va a empezar a desmenuzar todo esto, ¿no? Ok, llegamos a este punto. En este punto, mi línea de tiempo temporal, yo estaba en una agencia, hacía publicidad, y pues ya empezaba a conocer a otras personas que hacían lo mismo, que estaban en otras agencias y obviamente ubicas. Y obviamente, por ejemplo, punto 1, el videoblog fue algo importante en el sentido de la comunicación de manera local, ¿no? Y no solamente en el hecho de que, pues obviamente yo estudié Mercadotecnia y Negocios Internacionales, ¿no? Entonces, para ese momento yo seguía... No, ya no estaba estudiando, seguía estudiando. ¿Te acuerdas en qué año fue el videoblog? El videoblog fue 2016. Tal vez. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo si seguía estudiando o no. No, la verdad no recuerdo, pero creo que no. Pero no, bueno. Porque no eres más chico que yo. Pero mi carrera es de 5 años. No creo. Tal vez. Y yo entré... Porque yo estuve como un año, casi estuve 2 años creo que en ClickPlan. Ajá. Bueno, tal vez no. Tal vez no. Pero bueno, es que hay una línea muy difusa entre cuando estaba estudiando y cuando ya no. Igual me pasa. En esa época. Pero bueno, porque estaba trabajando en el mismo lugar. Bueno, hablando del tema corporativo, yo estaba... O sea, llegué al estudiar la universidad, llegué a Mérida. No conocía a nadie ni a nada. Llegó un domingo con mis cosas a ver dónde me iba a quedar porque el lunes entraba a la escuela. Así. Entré y me tomó como 2 meses darme cuenta que no iba a aprender absolutamente nada en la universidad. Y que todos hablaban raro. Entonces me empezó a buscar dónde trabajar, ¿no? Entonces en el semestre 2... Bueno, no. En el primer semestre 2, 3, más o menos por ahí. No, sí, 2. En el semestre 2. Entré a trabajar en un corporativo. Un corporativo departamental. ¿Así lo vamos a dejar? Sí. No, fue Gran Chapur. ¡Qué difícil! Sí, ok, está bien. Fue Gran Chapur. Fue horrible. No. Horrible. Ay, no. Horrible. Bueno. Fue muy feo. Fue muy feo. Reviviendo las memorias. Recuerdos de Vietnam. Fue feo. Recuerdos de Vietnam. Fue muy feo y me recuerdo que me frustré mucho por muchas cosas y ya, ¿no? Entonces dije, no, esto no es para mí. Porque además, o sea, contexto más grande... Yo desde que tengo 5 años sabía que quería dedicarme a la publicidad. O sea, desde siempre. Solo que fui como que puliendo en qué parte, ¿no? Es como comerciales. Ok, sí, pero escribirlos, producirlos, grabarlos, no sé, crearlos. Conforme fui creciendo, pues me fui perfilando. Entonces, cuando llego a la universidad y veo que no voy a aprender absolutamente nada de lo que quería,
Digo, no voy a aguantar 5 años sin... O me voy a salir de la carrera o me pongo a trabajar. Entonces digo, pues mejor pongo a trabajar. Entonces entro al área de publicidad de Eranchapur y no hice absolutamente nada que tuviera que ver con publicidad. Estaba horrible. Es como el audio de TikTok. ¿Sí? Está horrible. Entonces me salgo, o sea, estoy como 2, 3 meses igual. Me salgo y entro. Digo, no, entonces agencia. Voy a entrar a una agencia. Y entonces fui como que a meter mis papeles a todas las que se me ocurrieron, todas las que encontré. ¿Sí? Me hablaron algunas, tuve entrevista con algunas, hasta que entré a una que sí me gustó. Porque no quería cometer otra vez el error de entrar porque sí. Porque me ofrecieron un puesto de un área que en teoría sí me gustaba. No, entonces dije, aquí. Entonces empiezo y desde el día 1 en esa agencia empiezo a hacer todo. O sea, todo, ¿no? El todo loco. Todo. Desde escribir para campañas hasta facturar. O sea, hasta ir a cobrarle a los clientes, hasta atenderlos, a presentar, todo. Es cierto, yo no te conocí en esa agencia, te conocí en la segunda. Sí, en la segunda. Sí, bueno, pero yo estaba en esa agencia y por eso digo que desde tiempo yo ya conocía tu trabajo porque a mí me tocaba de repente ir a juntas, ir a cosas, ir a prospectar clientes, ir a hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo 20 años tal vez. ¿Entiendes? Bueno, por ahí, esa época, ¿no? Bueno, pero avanzamos y llegó una etapa, ¿no? Donde ya existía el videoblog y pasaban 2 cosas. Uno, como todo mi círculo cercano en ese momento eran pues personas que estudiaban marketing, pues veían el videoblog. O sea, era algo que entre la gente que estudiaba marketing y que trabajaba en las marcas y en las empresas y así, lo veían y lo comentaban y lo compartían, ¿no? Entonces era un tema entre ellos, ¿no? O sea, era algo de lo que se hablaba en el mundo del marketing. ¿Te acuerdas del intro? El intro era... ¿Qué tal, Qualiums? Yo soy Lo Salgado. Sí. Y estos son... no me acuerdo. Sí. Ya no me acuerdo. Sí. Bueno. Bueno, ahorita tengo una anécdota muy chistosa. Pero bueno, ahorita. Entonces, hablaban de eso, ¿no? Luego también... yo empiezo a conocer más personas que trabajan en publicidad y empiezo a conocer a varias personas que trabajaban en Qualium. Que trabajaron o que trabajaban. Y que luego también, o sea, que no trabajaban ahí, pero luego entraron a trabajar ahí, ¿no? Algunos con los que incluso trabajé primero y luego fueron a trabajar a Qualium. Entonces empiezo a conocer como más gente de varios lugares, pero ahí, ¿no? Y luego me toca ir de repente a juntas donde me dicen, oye, es que queremos un videoblog. Y yo, sí, ok. Sí, como este. Y entonces era el Qualium, ¿no? O como, oye, pero es que les hablamos porque queremos producir un videoblog, ¿no? O no te decían un videoblog, pero decían un contenido que fuera de video y que habláramos como de datos importantes y así, ¿no? O sea, era, ok, sí, por dentro, ok, el videoblog, está bien. Pero era así, no sé. Era un contenido que sea un video donde hablemos de cosas, datos importantes sobre el concreto. O sea, madre, sí, va a estar difícil. Ajá, así, ¿no? Entonces sí. era como que, ok, sí. Entonces también me tocaba mucho o sea, sí, pero no. O sea, había unos que decías, bueno, pues tal vez, ¿no? O dices, no vale. O sea, no es que no valga la pena, sino que, o sea, 10 datos importantes. Bienvenidos al mundo del concreto, ¿no? Sí, no. O sea, sí. pues no. Sí. No tenía tal vez sentido. No por allá, pero sí se puede. Sí se puede, sí se podía. Pero, o sea, ojo, también, o sea, esa agencia no se especializaba en video y en nada de eso. O sea, tampoco era algo que les pudiéramos ofrecer como tal, ¿no? Ese tipo de contenido. Pero ellos buscaban ese tipo de contenido. Entonces era constantemente tener reuniones y juntas donde estaban buscando ese contenido. Porque el de marketing, el que era el director de marketing, el que era el jefe, el videoblog, y entonces decía, yo quiero eso, ¿no? Pasaba. Sí. Entonces me tocó estar muy en contacto con ese contenido. Por eso. Porque mi círculo de marketing lo veía y porque clientes siempre hacían referencia. O sea, hubo una época que recuerdo que cada junta que eran, sobre todo los prospectos, era sí, pero un videoblog. Sí, pero un videoblog. Sí, pero oye, ¿cuánto me costaría hacer? O sea, era constante esa conversación, ¿no? Y obviamente yo también lo veía. O sea, era un suceso. O sea, sí era un suceso y te lo digo externamente porque no sé si, o sea, internamente cómo tú lo llevabas, pero externamente era un suceso. Y era algo que la gente veía, era lo que yo veía, era lo que comentábamos, era algo que... Tal vez, por ejemplo, yo no era de los que iba a comentar, o sea, literal, en los comentarios de... No, o que tal vez sí lo compartía a veces, tal vez no, pero sí era un tema que veía y que eventualmente se comentaba en los grupos, en las conversaciones, en las reuniones, en cosas, ¿no? Como, o sea, y fue un formato que siento que localmente, porque es de lo que puedo hablar, sí marcó
una etapa de cómo se llevaban las marcas localmente, por lo menos. O sea, si era un formato nuevo que para ese momento decían, está chido, me gusta, quiero algo así, ¿no? Y obviamente yo vi también 35 videoblogs piratas, ¿no? Muchos. Yo nunca hice ninguno, pero 35 videoblogs piratas. Sí estaba chido. La verdad es que yo siempre lo tomé como si fuera un juego. O sea, no que lo tomara con irresponsabilidad o cero seriedad, sino que era como algo divertido. O sea, a mí se me hacía muy divertido grabar y obviamente mis amigos eran los que estaban grabándome y yo me reía y era genuinamente la risa de que me estaba equivocando y decía una pendejada, ya sabes. Y era repetirlo y repetirlo hasta el cansancio y estaba padre. O sea, era como una bonita convivencia y era todos los miércoles tocaba grabar. Y me encantaba. Y es que, o sea, otra vez, como externo, yo vi esa evolución. Vi ese primer video donde estabas en el fondo de libros, ¿no? Y así, con un saco. Me recuerdo perfecto. O sea, estaba así. Y luego ya el segundo era ya sin el saco. Sí. Y ya un poquito más como, ¿no? Medio producida, con el cabello mojado todavía. Entonces, y ya el tercero, ya para el quinto o sexto, ya era como, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Entonces ya, y cada vez se iba a hacer ya más colores, mejor audio, mejor video, ya mejores transiciones. Ya había como que cosas. Entonces ya veías el 10, el 12, entonces ya, y luego ya empezaron a meter como que los bloopers, y luego empezaron a meter el baile sí, de claro. videoblog, o sea, empezaron a meter ese tipo de cosas, luego los comentarios de la gente, y luego, o sea, cada vez crecía y crecía y crecía en nivel de producción y de trabajo que estaba detrás. Y me tocó ver esa evolución, o sea, semana tras semana. Y era un contenido muy bueno, que obviamente yo como externo, pues, uno, sí sabía que llevaba un trabajo detrás intenso, pero yo te veía a ti. O sea, para mí, tú lo hacías todo, ¿no? O sea, ya creo que eventualmente ya hasta salían otras personas y de repente es como que, sí, ¿no? Y hablabas con otras personas o salían en los bloopers, salían los demás, ¿no? Pero pues era un tema que estaba ahí, ¿no? Y sí fue, o sea, tú, o sea, en algún momento mientras hacías esto, ¿cuánto tiempo lo hiciste? ¿Un año? ¿Un año y medio? Lo hice, sí, como un año y medio más o menos, sí. Durante ese año, ¿sentiste un cambio, por lo menos desde un punto de vista profesional? O sea, externamente me escriben, me dicen, me hablan, me reconocen en la calle, hay este tema o... No sé, o sea, así como yo en otra agencia, en otro lugar, llegaba con un prospecto, con un cliente de quiero un videoblog, o sea, también tuviste ese contacto porque quiero pensar que mucha gente les habló también por eso, o sea, pues les habló directamente para que les hicieran uno, ¿no? Quiero pensar, o sea, tú me dirás, pero, o si supiste cómo pasó, o sea, ¿qué estaba pasando alrededor de todo esto? Pues desde que yo empecé a trabajar en televisión, sí me llegó a pasar en Campeche, así que, ay, es la que da las noticias, así, ¿no? Desde eso. Y yo estaba así de que, soy famosa, ya sabes, ay, ilusionada, 1000. Creo que me lo dijeron 2 veces en una tienda de accesorios, ya sabes. Sí, pero es ¿no? Ajá. Pero yo estaba así de que, no mames, ya, estoy del otro lado, mi Oscar ya cada vez más cerca, ¿no? Y con el videoblog se hizo algo bien raro porque me empezaba a seguir mucha gente en mis redes sociales y me escribía gente como si yo los conociera. Y era así de que, hola, Lu, me encantó, que no sé qué. Y como que era como si tuviera muchos conocidos, muchos amigos, ¿no? Y estaba padre, estaba bonito. En algún momento habían muchos comentarios muy positivos. Y mientras más le llegaba a más gente, o sea, más habían opiniones divididas. Siempre había un comentario de, es que grita mucho. Ok. Es que se ríe demasiado. Es que deje de saltar, ¿no? Ajá. O sea, ahí está bien mal maquillada, ¿no? Sí. Habían comentarios así también que en un punto yo al principio como me lo tomaba tan relajado, yo dije, ay, X, no pasa nada. X, no me voy a sulfurar ni nada de eso. Son comentarios así como le está llegando a mucha gente que puede que le guste, o sea, para gustos hay colores, ¿no? Pero luego llegaban comentarios bien raros como de gente bien intensa, o sea, gente como modo fan, como si yo fuera realmente alguien inalcanzable y que no tuviera una vida, sino fuera un artista, ¿no? Muy esporádicos,
comentarios como no sé cómo decirlos, como feos, ¿no? Como fuera de tono, ¿no? Sí. Y pues eso sí no me gustaban, o sea, eso sí me asustaban un poco, la verdad. Okay. Pero de resto, la verdad es que duró muy poquito el videoblog cuando yo salí, entonces no hubo más que algunos otros comentarios negativos y algunos comentarios que me asustaran, de resto como pasó muy rápido, entonces no noté que fuera algo diferente, hasta mucho después. Okay. Hasta después de que yo dejé de salir en el videoblog, se me acercaba la gente y amigos de amigos. Oye, tú eres la que salías en el videoblog, ¿verdad? Sí, soy yo. Ay, oye, ¿tu amiga es esa? Sí, es mi amiga. Mi hermana, que vino a vivir aquí a Mérida. Ay, tú eres hermana de Los Salgado, la del videoblog. Sí, soy yo, es mi hermana. Entonces, como que ya después la gente lo fue como, no sé, que se le fue quedando. Yeah. Y aunque yo ya no salía, ya tenía un chingo de tiempo que yo ya estaba yo trabajando en otra cosa. Sí se llegó a quedar como en la mente de algunas personas. A lo mejor ya se le olvidó a mucha gente. Y a lo mejor y no sé. No, seguro no. O sea, yo creo que todos los que estaban en esa época trabajando también, sobre todo los que estaban trabajando en ese tema de comunicación y marketing, o sea, creo que era una referencia, o sea, era un referente y pues tú eres la que salías a cuadro, ¿no? Y seguramente la misma experiencia que sucedió conmigo de decir, pues ella lo hace todo, ¿no? Entonces ella es. Y sí, pero había otras personas, obviamente. Había muchas otras personas que hacían un chorro de trabajo también chido. Pero pues era como que, pues esta experiencia de decir, ¿no? Y obviamente a eso le sumas que todo lo que salía y lo que se veía que hacías, o sea, que haces hasta el día de hoy, es tan bien hecho que por supuesto que resalta, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, o sea, si habías percibido eso mientras estaba sucediendo y qué pasaba alrededor. Pero bueno, ok, decides terminar terminas el videoblog cuando también dejas de trabajar ahí, ¿no? Sí. O sea, es al mismo tiempo. Sí. Okay. Sí, de hecho, por eso me retiro. O sea, como que le digo a mi jefe en ese momento, oye, ya no voy a estar trabajando acá, pues yo creo que tenemos dos opciones. ¿Quieres que yo venga a grabar el videoblog o quieres que lo terminemos? Sí. Y me dijo, vamos a terminarlo, no pasa nada. Lo terminamos, hubo un capítulo de, ay, adiós, y que no sé qué, y ya está, ¿no? Okay. Pero antes de que terminara mi relación con esta agencia, en la agencia nos daban varios cursos. Y uno de esos cursos fue de un señor que realmente es súper profesional y es increíble en lo que hace. Y dio una plática acerca de los procesos. Okay. Y acerca de cómo trabajar diferentes tipos de comerciales y cómo trabajar tipos de programas multimedia y cosas así. Y yo estaba alucinada. Entro, investigo en internet quién era esta persona y cómo era este trabajo. Y me impresiona. Y tú sabes, mi sueño así dorado siempre ha sido ganar un Oscar. Sí, siempre. Yo me imagino así de que ganando mi Oscar, ¿sí? Aunque sea viejita. Y cuando vi esta agencia de esta persona que dio el taller, dije, yo quiero trabajar allá. Quiero trabajar allá porque eso es un paso más a lograr mi Oscar. Y pues yo muy atrevida en ese momento le dije, me gustó mucho tu plática, me encantó la forma en cómo trabajas. Yo hago historias, le dije. Y a mí me valió. Yo le dije, yo escribo historias. Sí. ¿Te sirve algo de eso? Al preescolar en... Qué oso, no se me va a olvidar eso. Sí. Y ya le dije, te puedo mandar las historias que he escrito y yo te puedo ayudar. A mí me gustaría trabajar contigo. Y me dice, pues mándamelo, me dijo, estaría padre. Él, súper amable desde el día número 1. El día número 2 me dijo, me late, me interesa, ven, vamos a conocernos mejor y que conozcas las oficinas. Llego a las oficinas, yo todavía estaba trabajando en otro lugar. Porque una vez mi mamá me dijo que no puedo yo quedarme sin trabajo, que tengo que tener un trabajo fijo, aunque un pie en el otro. Sí, firmar ya casi en el otro. No renuncies hasta que no firmes. Exacto. Y ya, resulta que llego a esta agencia, la oficina era muy blanca, todo era como muy limpio, muy amplio, y la gente era muy linda. Y todos estaban como súper clavados haciendo cosas increíbles en sus computadoras. Y yo dije, yo quiero trabajar acá. No me importa lo que voy a hacer, yo voy a trabajar acá.
Y me dice, oye, sí me gustó lo que me mandaste. Vamos a probar que seas una project manager, una productora, pero junior, me dijo. ¿Te late? Y yo ya estoy viendo mi nombre ahí en la lista de productores de gente que ganó Oscar. Dejando tu escritorio así, tus cosas. ¿Qué? Sí. Y ya le dije sí, súper sí. Ajá. Y ese lugar es Don Porfirio. Okay. Y le agradezco infinitamente a Roberto Puig que me haya dado esa oportunidad de trabajar con él, porque aprendí muchísimo, pero así un chorro de otro mundo. O sea, no era marketing digital, no, nada. Era creación desde cero de una historia visual que al final se iba a proyectar en algún lugar. Increíble. Y me volví así fan loca de los procesos, en cómo ellos trabajaban, de cómo era como muy metódico, muy organizado y funcionaba tan bien. Y conviví con marcas muchísimo más pesadas, muchísimo más grandes, con proyectos que no duraban como, no sé, el mes, ¿no? El mes de redes sociales, ¿no? Sí. O 3 meses de redes sociales, ¿no? Eran proyectos que duraban muchísimo más y que tú veías poco a poco el avance, ¿no? Desde la idea, desde el pitch, desde pitchar un proyecto con varias agencias como internacionalmente. Y estaba bien interesante desde ganar proyectos también, ganar premios a nivel agencia. Y fue una etapa de mi vida muy bonita. A mí la verdad es que yo no tengo más que agradecimiento de esa etapa, porque aprendí de todo. Y conocí gente muy bonita que hasta el día de hoy me sigo llevando con ellos. Pero todo proceso tiene su inicio y su final. Y a mí, como digo, siempre me ha gustado ver películas, siempre. Y en ese momento yo estaba queriendo ganar más. Yo quería ganar más dinero y quería crecer muy rápido. Y yo ya había llegado como un punto en el que a lo mejor sí iba a crecer más, pero con más tiempo. Sí. Y yo ya estaba desesperada, ¿no? Entonces me ofrecen un trabajo en una revista de cine local. Yo quería Cine Premier, pero pues no se pudo Cine Premier. Y me ofrecen este trabajo y yo acepto. Acepto con los ojos cerrados porque dije, no manches, voy a hacer lo que siempre he querido hacer, que me paguen por ver películas. O sea, yo voy a ver películas, voy a hablar de películas, voy a hablar de directores y me van a pagar por eso. Es increíble. Y me van a pagar bien. Excelente. Y duro en ese trabajo 3 meses, la verdad. Estuve también haciendo un videoblog ahí de películas, de cosas relacionadas a datos del cine. Estuve viendo muchas películas, estuve redactando muchas reseñas. Fueron 3 meses que estuve ahí. Y antes de que terminaran esos 3 meses, pues yo decido brincar a otro lado. Y me llama otra vez el marketing digital. Otra vez. Y me llama el marketing digital de una agencia que yo había escuchado y que estaba como haciendo las cosas súper bien. Y digo, pues no pierdo nada en ver si hay una oportunidad de trabajar allá. Además, ya estoy un poco oxidada, quiero volver a retomar esta parte como del marketing. Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale. Meto mis papeles a esta agencia y esta agencia me dice, pues está chido lo que haces y pues vamos a ver cómo la llevas como consultora inbound. Y yo, ¿y qué es eso? Ay, a mí me encantan esos nombres que no sabes ni qué es. No, dale, pues dale. Entonces le dije, está bien, vamos a intentarlo. Era una agencia que tenía oficinas increíbles, que estaban padrísimas. La gente, era un chorro de gente. Era una agencia tipo Apple, ya sabes, así. ¡Wow! Y me encantó. Entré a trabajar ahí y sigo muy agradecida. La verdad es que yo, todas las agencias donde he trabajado, todos los lugares, he aprendido muchísimo y no tengo más que agradecimiento a todas, porque todas me han enseñado y me han marcado el camino al lugar a donde estoy ahora. No, dinos cuáles fueron las malas. La empresa de tacos. No, esa no fue mala, solamente no hice clic. O sea, o sea, creo que también este tema de los trabajos buenos y malos, creo que tiene mucho que ver con que a veces estás descubriendo qué quieres, ¿no? Y a veces te equivocas, ¿no? Y a todos nos pasa. De repente es como que creo que quiero esto, entras a trabajar a un lado
Y luego te das cuenta que tal vez no, o sea, tal vez no es lo que querías o no es lo que te imaginabas, o la idea que tenías de ese mundo es muy alejada de lo que realmente es. Ujú. Y ni es tu culpa ni es culpa de la empresa, ¿no? Ujú. Es nada más pues no congeniamos, ¿no? Ujú. Y avanzar y también ser como pues congruentes en el sentido de decir, pues no es para mí, Ujú. pues está padre. Ser ¿no? honesto, ¿no? Contigo Sí, mismo, sí. Pero bueno, o sea, empezaste con el tema de videoblogs, terminas de ahí. Ok, regresando un poquito a esa parte del Ujú. videoblog. Cuando estabas haciendo el videoblog, ¿solo hacías el videoblog en ese lugar? No, también estábamos trabajando con redes sociales. Con redes O sea, sociales, sí sí. teníamos un grupo de personas Ajá. que llevaba, por ejemplo, había uno que llevaba pautas, otro que llevaba diseño, otro que... No, y o sea, era- pero tu labor del día a día, además, o sea, el videoblog era, entiendo, y tú me vas a corregir, pero el videoblog era como que lo adicional Sí. a tu trabajo de fijo, digamos, Sí, ¿no? sí. O sea, tú tenías un trabajo con cuentas y marcas y campañas y Sí. y una de tus labores es llevar a cabo el video. Es correcto. Yo coordinaba como mini equipo Ajá. que llevaba como 4 cuentas Sí. y cada una de estas cuentas pues era administrada, ¿no? Ajá. Entonces sí, yo checaba que pues los copies estuvieran bien, que se pusieran bien las pautas, todo eso. Ok. Entonces de ahí saltas a esta etapa de ya las producciones más grandes, marcas más grandes, otro nivel de trabajo, tanto de responsabilidad como de calidad, como de equipo, personas, etcétera, 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 ¿no? Ujú. En ese cambio, o sea, de este trabajo a este otro trabajo, ¿sentiste algún choque? Sí. ¿Fue muy fácil la transición? No. ¿O cómo fue? Fíjate que este trabajo, o sea, como esta diferente forma de trabajar, como con una metodología más limpia y más pulcra, sí me costó mucho trabajo. Me enamoré al final del día, pero sí me costó mucho trabajo porque era como muy desordenada la forma en cómo yo había estado, muy libre, no desordenada, muy libre la Sí. forma en cómo yo estaba acostumbrada a trabajar antes. Y cuando yo entro a Don Porfirio, sí era como una metodología muy estricta, con tiempos específicos, con cosas más hechas, como con un fin. O sea, Ya. ya estaba como, no era vamos a ver cuántos likes conseguimos, Ok. ¿no? Ya. Vamos a ver cuántos leads conseguimos. No, era, va para esto, es hacia esto. De hecho, yo siempre fui fan de la forma en cómo se abordaron los proyectos ahí, porque tenía como un timeline bastante específico y no nos podíamos saltar. Y yo era la project. O sea, yo tenía que corregir que esos entregables estuvieran a tiempo, porque si no todo se atrasaba, ¿no? Ok. Y era una chamba bastante compleja porque pues sí, la calidad de las personas, también de la profesionalidad de cada una del profesionismo, perdón, de cada una de las personas también tenía mucho que ver. Tenían que dar su máximo, porque si no, no salían las cosas. O sea, no salían a tiempo y eso hacía que todo se atrasara. Era como una cadenita. Entonces, ahí fue donde aprendí como toda la extensión completa de un proyecto, ¿no? Ok. Avanzamos, entonces estás en ese trabajo, te cambias a la revista Ujú. y luego decides dejar la revista y te pasas a este otro trabajo donde ahora haces este tema de inbound. Consultoría y inbound. Yo ya había visto más o menos, en Qualium habíamos empezado a ver un poquito de eso, y la verdad es que no era tan fan. Yo siempre fui más fan de la publicidad tradicional. Que quieras o no, el inbound sigue siendo los mismos tipos de procesos que utiliza la publicidad tradicional, tal vez. O sea, más Sí, o menos. O sea, siento que, y tú me vas a corregir, pero siento que es como el mismo, llegas al mismo resultado pero con más información, Ujú. ¿no? O sea, es como que o sea, en la publicidad tradicional, digamos, es muy, como dices, libre o muy de experiencia, ¿no? De vamos viendo si funciona, se me ocurre esto, vamos a probar, no funcionó, bueno, otra cosa. Y en cambio en el inbound es concentrarte primero en obtener un montón de datos y luego leer esos datos y pues es muy medido lo que vas a hacer, ¿no? O sea, si tienes un espacio donde puedes hacer prueba A, prueba B, prueba C, pero prueba A, prueba B y prueba C ya están bajo un estándar de medición que te llevó de unos datos a
¿no? Y luego de ahí una retroalimentación para luego hacer prueba A1, A2, A3, Exacto. A4. ¿no? Es muchísimo más metódico. Y eso me encanta del inbound, que sí, no soy como la profeta, pero sí me gusta mucho cómo es una metodología muy limpia también, ¿no? Entonces todo me seguía llevando a esta parte como muy metódica, pero que tiene este dejo como de creatividad hasta cierto punto. Y esta agencia me gustaba mucho. Trabajé 2 años también ahí en esa agencia. Era un poquito más rudo la forma de trabajar ahí, porque sí sentía que era mucha información, muchos contenidos, o sea, era como muchísimo de todo. Y era una agencia que exigía mucho también, ¿no? Y me gustó mucho trabajar allá, pero también llegó un punto en el que yo dije, ¿qué tal si hay otra cosa, no? ¿Qué tal si hay otra cosa que no sé hacer y que me gustaría hacer? Vamos a ver, vamos a probar. Sí. Y en ese entonces yo vi una vacante de un project manager en una agencia de diseño. Y yo dije, wow, diseño gráfico, algo padrísimo. Aparte no era una agencia común y corriente. Era una señora agencia, casi o al mismo tipo o mejor, no sé, igual, mejor, no sé, que Don Porfirio, ¿no? Pero era de diseño y era de cosas artísticas y cosas como manuales y padrísimas. Yo dije, trabajar con gente así de artística y chida, estoy adentro, ¿no? Va. Meto mi currículum y me llaman a la entrevista. Y desde que yo entro al lugar, el lugar estaba padrísimo, o sea, estaba loquísimo. Yo creo que eso también me impacta mucho y creo que para eso también son pues los lugares donde están las agencias. De hecho, tu agencia también está increíble, está padrísima. Tiene mucho que ver, que es la presencia, ya sabes. Sí, o sea, creo que tiene mucho que ver o que te empieza a mostrar el mood que hay, ¿no? O sea, el tipo de... O sea, creo que si nos vamos a, no sé, si alguna vez han visto Mad Men o si han visto como... O sea, estas agencias de mientras más arriba estén en el edificio es como más importante y mientras quien tiene la mejor vista de la ciudad es que el puesto más alto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que eran reales en los 60s, o sea, en la publicidad, en otras áreas sigue siendo, pero en la publicidad creo que hoy en día siguen siendo, solo que han cambiado las perspectivas, ¿no? Porque pasamos también en una etapa en la que era como quien tenga más espacios verdes, ¿no? Quien tenga más espacios verdes es mejor. Quien tenga más cosas de esparcimiento, o sea, quien tenga, tienen aquí para que puedan dormir, y tienen videojuegos, y tienen, o sea, quien tenga más de esas cosas es como mejor, ¿no? Y así ha ido evolucionando poco a poco, como que la idea, pero siempre desde esa perspectiva de tenemos cosas para mostrar quiénes somos. ¿No? Creo que tiene mucho que ver. Sí, la verdad es que el impacto que me dio al momento de entrar y ver cosas pues de poesía, de pintura, de cosas que siempre me han gustado, verlas en la entrada de la agencia y ver como toda esta vibra muy, muy, muy padre. Y tener la entrevista más rara que tuve en mi vida y que se lo agradezco muchísimo a Carlos, la verdad. Estoy hablando de Bienal. Y cuando yo entro a esta entrevista, que estuvo increíble porque primero me dice, oye, yo sé que estás aplicando para Project, pero a mí me gustaría mucho que trabajaras como concept. Y yo, ¿qué es eso? Así, ya sabes, ¿qué es eso? Otra vez las palabras. Ajá, o sea, muy raras, ¿no? Sí, pero a ver, pues dale, a ver, yo le entro. A mí no me importa, yo aprendo. Sí. Y concept designer. Y yo, pues, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y ahí estaba la chica que iba a ser mi jefa, que es Rox, y que le mando un saludo también, la quiero muchísimo. Y me dice, bueno, me dice Carlos, vas a estar trabajando con ella y obviamente pues vas a conocer mucho de personalidades, de poesía, de arte, de arquitectura, de pintura, de escultura, de cosas que nosotros trabajamos mucho de la mano, ¿no? O sea, nosotros no somos como la agencia que ve como un inbound. Nosotros vemos más allá de algo como más orgánico, más tangible, más, no sé, ¿no? Sí. Más humano. Más humano, más poético, más, no sé, una narrativa visual constante, ¿no?
Y le dije, va, o sea, yo desde ese momento me emocioné muchísimo, le dije, va, a mí me encantaría. Y después de esa entrevista y después de que, gracias a Carlos, también me quedara yo allá, que por cierto, ese es otro paréntesis, hay muchos Carlos en mi vida, muchos Carlos, pero me gustan todos los Carlos que han estado en mi vida, están chidos. Y pues empiezo a trabajar ahí, empiezo así la primera semana y pandemia. Ok. Adiós, no vamos a trabajar en la oficina, vámonos todos a remoto. Y la verdad es que me toca una parte como rara de trabajar en una agencia que yo quería mucho, como convivir con la gente, y pues no se podía, ¿no? Estaba muy complicado, de hecho para muchas agencias fue así, pero logré congeniar muy bien con la gente con la que trabajé. Me gustó mucho trabajar ahí, aprendí muchísimas otras cosas, aprendí cosas de arquitectura que jamás pensé aprender. Aprendí cosas como de poesía, de literatura, de crear un concepto de cero, de investigar acerca de esas cosas tan insignificantes que a veces dejamos pasar y que a lo mejor tú estás viendo lo común y esta cosa tan insignificante está ahí y está latente, y de aquí se puede formar algo como muchísimo más bello, ¿no? Que nadie más haya creado, porque hay miles de cosas y miles de detalles que pues dejamos pasar, ¿no? Y que de ahí se puede contar una bonita historia. Y esas historias hacen las marcas increíbles, ¿no? Y convivir con muchos clientes también que se sumaban y se entraban a una experiencia diferente, porque obviamente si escogen una agencia que hace ese tipo de trabajos, es porque ellos saben exactamente qué es lo que quieren conseguir, ¿no? Y a veces no lo saben, y cuando se los das, se quedan asombrados y es increíble también. Entonces aprendí muchísimo ahí, y llegó también el punto en el que ya no hubo más en esta agencia, y también por parte de la pandemia también como no fluyó como a mí me hubiera gustado. Y dejé de trabajar en esa agencia. Estuve trabajando en otra agencia muy increíble que se llama We Design. Estuve trabajando con mi novio. Y estuve creando también nombres, estuve creando conceptos, estuve creando como historias complejas, fáciles, poemas, rimas, cosas que vayan con una marca. Y me encantaba hacerlo. La verdad es que sí me gusta hasta la fecha hacer este tipo de proyectos. Tú me conoces también, sabes cómo escribo. Y llegó también el punto en el que pues, o sea, así como empieza como una historia, así llega a ese fin. Termino de trabajar con mi novio como presencial, y la vida me lleva a que yo vuelva a trabajar presencial, ¿no? Pero en otra agencia. Y me pone así otra vez en el inbound. Me volvió a poner donde me dejó. Y la verdad es que no estuve trabajando en inbound, no porque no me gustara, sino porque yo quería experimentar. Yo siempre quiero como experimentar cualquier tipo de trabajo que se escriba raro, ya sabes, que tenga como un concepto raro. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Y en esta ocasión, ya en el trabajo en el que estoy actualmente, y que la verdad estoy muy feliz porque siento que de no haber sido por todas esas experiencias, no tendría lo que estoy trabajando ahora, que es en un departamento de redacción, que pues si lo ves hacia atrás, pues estuve redactando mis guiones, estuve redactando cosas también con los periodistas, estuve también redactando reseñas de cine. O sea, como que tengo mucho de escribir, y estoy en la parte de redacción. Y estoy hablando para marcas, que tiene mucho de marketing digital, muchas cosas que son ideales también para hacer crecer a las marcas. Estoy creando esta voz para cada una de estas marcas, que pues eso también va mucho del branding, va mucho de crear un concepto de cero. Estoy como ideando qué puede decir la marca de diferente, un tipo de campaña diferente también, y eso también es parte de la redacción y también como que tiene todo que ver.
Y pues la verdad, solo me falta salir a cuadro, solo me falta eso, pero afortunadamente durante todo este proceso he contado con proyectos como alternos que también me ayudan mucho y que nutren esa parte que a lo mejor y a veces como que se muere un poquito y luego vuelve a salir y luego se vuelve a morir y así, ¿no? Y pues tengo junto contigo este podcast maravilloso que se llama Desentonados y que me encanta y que yo fascinada siempre de hablar un chingo, pues ya tardé un chingo hablando ahorita, o sea, hablar y hablar y hablar, y tú también, a ti también te encanta. Y salir a cuadro y poder decir cualquier cosa que pudiera ayudar o beneficiar a alguien, o ¿no? entretener. O entretener también. Sí, o sea, creo que, digo, ya sabía que este podcast iba a durar mucho. Sí. O sea, ya estaba planeado. Pero creo que, o sea, y yo lo voy a decir desde un punto de vista externo. Digo, ya conocía muchas de las historias que contaste hoy, pero no tantos detalles a veces. O no hemos tampoco sentado a platicar como de punto por punto, ¿no? Pero yo lo veo así, o sea, al final, todo esto que has hecho, todo esto que has dicho, todo esto que contaste, siempre lleva a esta experimentación, ¿no? Y hablábamos al principio de esa experimentación con... O sea, que tú decías, bueno, quiero ser artista plástico porque me gusta experimentar con los materiales. Y creo que al final toda la carrera profesional que llevaste fue eso, ¿no? Fue experimentar con materiales, solo que esos materiales fueron digitales en la mayoría de los sentidos, ¿no? O sea, que al final fuiste como esta artista de comunicación que salió a cuadro, redactó, habló con clientes, que habló como marca, habló como persona, habló como presentadora, habló, o sea, comunicó cosas sencillas, o sea, comunicó chistes, pero también comunicó noticias, pero también comunicó datos importantes, pero también comunicó sobre cómo vender algo, ¿no? Se comunicó ella misma, ¿no? Desde un punto de vista donde trabajar en todos esos lugares también fue un tema de yo quiero trabajar aquí por esto, ¿no? Y creo que es una constante. Entonces, al final, esta experiencia que has ido construyendo a lo largo de todos estos años, creo que justamente es un ejemplo perfecto de cómo has ido creciendo, de lo que hoy eres y que al final del día eso va transformando todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Y creo que si empezamos, por ejemplo, el podcast, el Desentonado, si lo empezamos y platicamos es porque justamente es eso, o sea, es una persona que al final del día yo también admiro mucho y que he tenido la oportunidad de ver ese crecimiento incluso antes de que nos conociéramos en persona o que hubiéramos cruzado alguna palabra o hubiéramos dicho algo, ¿no? Y que también dentro de mi propia carrera profesional estuvo presente, ¿no? Directa e indirectamente. Sí. Y que está padre, o sea, que hoy en día, después de todo eso, podamos verlo en retrospectiva y que podamos decir, bueno, eso nos ha llevado a este punto, y tener proyectos juntos y hacer ese tipo de cosas, pues también está muy padre porque si algo me gusta y algo siempre trato de hacer es poder trabajar con personas que admiro y pues definitivamente tú eres una de ellas y si te quería invitar a esta conversación, esta plática extremadamente larga, que sabía que iba a ser así. Oye, 3 horas llevamos acá, Sí. ¿verdad? Era por eso, porque sabía que teníamos mucho que contar, mucho que platicar y que estoy seguro que hay un montón de gente que hoy va a ver, o sea, que está viendo este episodio y que está recordando el videoblog, que probablemente te sigue desde ese momento, ¿no? Que ha visto también tu crecimiento, tanto personas cercanas, ¿no? Como personas tal vez que, como tú dices, o sea, llegó el punto en el que tenías un montón de personas que te conocían, pero que tú no. Entonces seguro que hay un montón de personas que están ahí afuera que te siguen conociendo y que tal vez tú no conoces, pero que han estado en esos momentos, ¿no? Entonces, pues está padre y te agradezco otra vez por venir, por platicar, por contarnos tu historia, por contar pues toda tu experiencia y que seguramente también habrá gente que está indecisa en si cambiar de trabajo, en si estudiar, en si cambiarse de ciudad. Entonces, este tipo de historias de riesgo. Sí, la verdad es que me encanta la idea de que la gente se atreva a cosas diferentes, porque muchas veces le tenemos mucho miedo, o sea, es incertidumbre, ¿no? No sabes si lo vas a lograr, si lo vas a hacer, si eres muy grande, si estás todavía muy chica, si no sabes mucho, si a lo mejor y vas a, no sé, ¿no? Sí. 1000 cosas, 1000 dudas. Y la verdad son válidas las dudas, siempre son válidas, pero no son el motor para que tú te muevas lo suficiente, ¿no? Yo creo que está padrísimo, o sea, está padrísimo experimentar con
con todo lo que puedas, con todas las oportunidades que te salgan, que puedas aprovechar. Yo creo que hay siempre esa oportunidad que es un riesgo y que aún siendo un riesgo, cuando la tomas dices, qué bueno que lo hice, porque si no lo hubiera hecho, yo estaría todavía cansado, aburrido, allí en el rincón llorando y mal, ¿no? Porque no lo hice, porque no me atreví. Entonces, sí, yo siempre voy a incitar a que se avienten a hacer cosas diferentes, aunque nunca es tarde para probar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de experiencia también. O sea, a mí siento que me hacen falta un chorro de cosas como por experimentar. ¿Quién quita que en un futuro volvamos a tener otra plática de este tipo y ya esté haciendo otra cosa y sea como muchísimo más cerca de mi Oscar? ¿Quién quita? Ya ¿Quién sabes, sabe? no lo Sí. sabemos. Yo siempre digo que todo está puesto en el lugar indicado, en el momento indicado, para que tú te atrevas. Sí. Te atrevas a hacerlo. Porque tú eres el que está caminando. Entonces, tú lo forjas. Adelante. O sea, no creo que haya un impedimento de por medio que valga suficiente la pena. Siempre vemos otro tipo de casos en el que aunque hay todo en su contra, aún así logran cosas increíbles, ¿no? Entonces, yo creo que no hay límites. Pues muchas gracias otra vez por venir, por platicar. Obviamente vamos a grabar una segunda, tercera, cuarta, quinta edición de... Pero de menos horas. No, más horas, yo creo, más. Pero pues muchas gracias por venir. ¿Algo que quieras decir? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde te pueden seguir? Que no en sea tu ningún lado. casa. Que no sea tu casa. No, la verdad es que pueden seguir el trabajo que tengo ahorita como latente, que es una página de redacción de reseñas de cine, de películas, que se llama Holy Fucking Films. Esa siempre la decimos. Nos pueden seguir en Desentonados también, que prontamente, que pronto vamos a estar trabajando en la nueva temporada. Y pues yo creo que ya, la verdad es que les puedo decir que me sigan como @losalgadoc en Instagram, pero tengo mi cuenta privada. Entonces, así, ya tiene mucho tiempo que dejé como la vida de, ay, sí, ya redes sabes, sociales. de redes sociales. Entonces, sigan esos dos proyectos. Están chidos. Vienen cosas padres. Pues muchas gracias. También muchas gracias a todos los que vieron o escucharon este episodio. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Bye. Bye. Esto fue Indescriptivo, el podcast.